Edmond, ¿eres un hombre cabal? Trato de serlo. Eso. Trato de serlo. Desde que me levanto en la mañana hasta que me acuesto en la noche, trato de ser eso, cabal. O sea, transparente, honrado, servicial, Certero. certero, sí. Siempre pensando en los demás. O sea que sí, yo me siento como una persona cabal. O sea, quiero transmitir ser una persona cabal. No Eso. sé si lo logro, pero trato de hacerlo. Y cabal es una palabra importante en tu vida, además. Es importante, bueno, es el nombre de mi partido político que Así es. fundamos en Guatemala. Ya vamos a participar en la próxima elección. Dentro de pocos días se inicia la campaña electoral en Guatemala, que es muy breve, son solamente 90 días. Caray. Y la campaña electoral abierta, por el momento no podemos pedir el voto por nadie ni para nada, pero ya a partir del lunes 25 de marzo se inicia la campaña electoral y la plataforma, el partido político se denomina Cabal. Yo te auguro extraordinarios resultados porque lo mereces. 2019 estuviste en un lugar tercero, que fue muy bueno. Sí, de 19 candidatos. Hombre. Ocupé el tercer lugar, primera vez que participamos, con otro partido político nuevo en ese momento también. O sea que fue una campaña muy austera, pero con grandes satisfacciones. O sea que ahorita estamos repitiendo la experiencia en circunstancias diferentes, muy preocupados por la situación del país, en un proceso de degradación muy acelerado en muchos aspectos, y entonces eso nos motiva, nos obliga, nos compele a participar y hacer algo por el país. Eres un hombre con pasión y compasión. Las dos. Yo he tratado, pues, siempre digo que las cosas en la vida hay que hacerlas con pasión, con mucha pasión, pero siempre con compasión. O sea, convencido de lo que uno está haciendo y con compasión, siempre pensando en los demás. Hay que ponerse en los zapatos de los demás. Edmond, a mí me preocupa algo. Me preocupa algo en América Latina, me preocupa algo en países tan hermosos que en nuestro Latam, que es esta izquierda recalcitrante que destruye todo, que es corrupta, que quiere permanecer en el poder, que quiere adueñarse de todo. ¿Qué opinas de esto? ¿Por qué están habiendo movimientos que a veces pienso que los ciudadanos nos falta esa conciencia, que es darnos cuenta que necesitamos un líder preparado, un líder con pasión, con compasión, un líder que ya estuvo en las buenas, en las malas, en las regulares y que tiene todo para sacar adelante un país? Tenemos un gran problema con las juventudes también, porque no se interesan en la política. No han leído tampoco la historia de nuestros países. Muchos de los errores que se han cometido, gobierno tras gobierno, gobierno tras gobierno, los siguen cometiendo. Y eso genera un sentimiento de antisistema. La gente no ve que el sistema está respondiendo a sus necesidades, a sus aspiraciones, a las metas que la gente quisiera tener. Entonces yo creo que aquí toda medalla tiene dos caras. Tenemos un sistema establecido democrático nominalmente, pero que no está respondiendo a las aspiraciones de muchas gentes, de muchas generaciones. Y por el otro lado hay un grupo de radicales que se aprovechan de eso para llevar agua a su molino, como decimos en Guatemala. Llegan los demagogos, los populistas, los oportunistas. Los tiranos. Los tiranos a ofrecer cualquier cosa y la gente cae en esas trampas, ¿no? Y la demagogia es muy fácil. La demagogia es yo voy a regalar, voy a hacer, yo voy a ofrecer. Y no es así. Sí, pero ¿cuánto tiempo? Y hemos tenido esas etapas, esos ciclos en América Latina, y ahorita vamos a un ciclo complicado. Vemos la situación que en Nicaragua, que cada vez se pone más difícil, lo que sucedió en Colombia con Petro, lo que sucedió en Perú con el señor Castillo, lo que sucedió en Chile, muchos otros países también. Porque también el sistema, el Estado, no ha estado cumpliendo con sus funciones. Yo no sé acá en México o en otros países, pero en Guatemala el tema de la corrupción es tremendo. Es tremendo. Y entonces la gente se da cuenta, sobre todo ahora con las redes sociales. Antes los corruptos podían disfrazarse en algunas cosas, ahora ya no se puede. Y todo el mundo ve, todo el mundo observa.
Y en Guatemala vemos magistrados de la Corte Suprema últimamente que se aumentaron los sueldos para ellos, modificaron el reglamento de viajes internacionales y en el reglamento ponen, ahora viajan en primera clase, no business class, sino en primera clase. Y la gente se da cuenta, o sea que hemos tenido clases políticas que están al servicio de ellos mismos, ya no están al servicio de la gente. Y entonces la gente dice, bueno, ¿para qué elegí a estas gentes? ¿Para qué esté el Estado? ¿Para qué esté el gobierno? Para atendernos a nosotros, para que nos brinde lo mínimo necesario, por lo menos en la Constitución de Guatemala, garantizar la libertad, garantizar la propiedad privada, garantizar la seguridad de los ciudadanos, La salud, la salud, la educación. Guatemala es el país de todo el continente americano que menos invierte en educación. Escasamente 2.7% de nuestro Producto Interno Bruto. Una calidad de educación, pero mira, de las peores de las peores. Es decir, que hoy el poder en Guatemala apesta y tú puedes cambiar eso. Tú quieres un futuro distinto para Guatemala. Tú eres un hombre que cree en la democracia. Yo profundamente en la democracia, creo en la libertad individual, en la propiedad privada, en el sentido de emprendimiento. Y yo trabajé muchísimos años a nivel internacional, fui embajador de Guatemala en Estados Unidos, embajador de Guatemala en la Unión Europea, y trabajé durante 12 años en Naciones Unidas. Llegué a ser secretario general adjunto de Naciones Unidas, pero la mayor parte del tiempo fui subsecretario general de la ONU, encargado de las operaciones de mantenimiento de la paz. Estas son misiones de militares de cascos azules de las Naciones Unidas que el Consejo de Seguridad de la ONU envía a países que se han convertido en un peligro para la paz y la seguridad internacional. Entonces mi trabajo esencialmente en Naciones Unidas fue el de administrar estados en crisis y estados fallidos. Y ahí es donde a mí me entra la enorme y gran preocupación. Que todos esos países que me tocó supervisar y administrar, el camino que llevaron de degradación es el mismo camino que lleva Guatemala, o el que posiblemente lleva México. Entonces uno se preocupa, entonces uno dice, tenemos que hacer algo, participar para cambiar el rumbo. Y se están perdiendo principios fundamentales, ¿no? De respeto a la dignidad humana, el respeto a esa libertad individual. No estamos apoyando a los jóvenes, a los emprendedores, creando ese ambiente necesario a través de la educación para que puedan salir adelante. Por supuesto. Entonces hay elementos así preocupantes en Guatemala y en América Latina también. ¿Qué le dirías a una persona de Guatemala a través de este espacio, de esta cámara? ¿A qué va a oler Guatemala si tú llegas al poder? Si tú eres el futuro presidente de Guatemala. Guatemala va a cambiar. Vamos a combatir la corrupción, pero que nos ha destruido y corroído terriblemente. Pero estamos ahí determinados a combatir la corrupción. Vamos a invertir en educación, en infraestructura, en caminos, en carreteras. ¿Van a vivir mejor? Van a vivir mejor. Va a haber comida sobre la mesa para la gente, oportunidades de empleo, de trabajo, de inversión, que en Guatemala ahora no existe eso. ¿Cómo? Hemos estado ya en una espiral de suicidio colectivo, de destrucción así, terrible, y nos estamos degradando. Tú sabes que en Guatemala llevamos 3 años y medio sin elegir magistrados de Cortes Supremas y de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de salas de apelación. No, bueno. Entonces no hay certeza jurídica, no hay garantías, entonces hay muchas dudas. En Guatemala hay mucha ansiedad. Bueno, de México también migran muchísimos, ¿verdad? Pero Guatemala, relativamente, por el tamaño de Guatemala, que salgan 1.500 diarios cada día. Edmond, ¿qué estás diciendo? Son 550,000 guatemaltecos cada año que tratan de cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos. Que el propio sistema los está expulsando. Porque no hay nada. ¿Tú quieres que los guatemaltecos regresen a Guatemala? Que no se sientan motivados, obligados a salir de su país o de nuestro país para ir a buscar su futuro en otra parte. Crear las condiciones para que nos sintamos agradados, felices, contentos, con futuro en nuestro propio país. De eso se trata. Y en Guatemala, bueno, México no lo sufrió. Bueno, estuvimos un poco allá abajo en Chiapas con el comandante Cero y compañía. Pero Guatemala tuvimos una guerra de 36 años. Una guerra espantosa, horrible. En Guatemala hubo 200,000 muertos, 80,000 viudas, 300,000 huérfanos. México fue tan generoso que recibió a decenas de miles de guatemaltecos en campamentos de refugiados acá en la frontera, aquí en México. Esa división, esa polarización que sufrimos, de nuevo estoy escuchando en Guatemala esas voces de odio,
de rencor, de división, que a mí me aterra porque nos regresa a esos años de polarización y de guerra. Y Guatemala tiene un potencial para salir adelante como no lo tiene ningún otro país del mundo, una cosa extraordinaria. Es bellísimo. Guatemala es una joya y corremos el riesgo de nuevo de entrar en esa polarización, en esa división. Y si caemos en eso es muy difícil salir de nuevo, muy difícil. Miren, yo he hecho un trabajo importante a través de este espacio en Fernanda Talks, de poder encontrar buenas noticias, de hablar con gente que cree en la democracia, que cree en la legalidad, que tienen las manos limpias. Y he encontrado a mucha gente, no se crean, dentro de aquellos tales por cuales he logrado encontrar a mucha gente como Edmond. Me di a la tarea de buscarte tu pasado oscuro, de hurgarle y hurgarle y hurgarle y nada y nada y nada. Y me sorprendió enormemente algo por lo que te están golpeando, Edmond, que es un tema de una adopción. Y digo, a ver, ¿cómo no ese golpeteo contra un hombre que logra la adopción en su momento, que ahorita tocamos el tema, que es el acto de amor más grande además en una familia? ¿Cómo no golpean a los otros rateros, tiranos, desgraciados que están acabando con Guatemala? Ladrones, corruptos, tiranos, devastadores por el camino que pasan. Y están duro y dale, duro y dale, duro y dale, con un hombre que lo que lograste fue una adopción. ¿Sabes qué pensé? Es que este hombre lo que le faltó fue lograr más adopciones. Bueno, yo siempre digo que de lo que me arrepiento es no haber podido ayudar a más niños, a colocarlos en familias que tuvieran un futuro, educación. ¡Claro! Así es. Este caso sucedió hace 42 años. Ay, no. Hace 42 años. No, pero ¿por qué te golpean por eso? Porque fue una acusación falsa, lo que yo llamo la mano peluda, porque en Guatemala existe una mano peluda. En aquella época yo era muy vociferante en contra de los regímenes militares, en contra de las dictaduras y les todo. has de haber caído en la punta del por supuesto que rifle. Esa acusación fue totalmente falsa, no hubo juicio ni proceso, pero fue titular de noticia en aquel momento. Y ahora de nuevo estos grupos que no quieren que Guatemala cambie, que no quieren que Guatemala quieren avance, seguir explotando a la gente. La situación actual le conviene a muchos de estos grupos, los que están o los que estuvieron y quieren regresar, les conviene esta situación, y han encontrado en esta acusación falsa de hace 42 años, y han armado una campaña de netcenteros, de gente al servicio de estos grupos, porque tienen mucho dinero, tienen mucha influencia. Entonces, a eso es a lo que nos estamos enfrentando. No. A ver, no se equivoquen. Ya, miren, aquellos que hablan de discursos muy bonitos y de que su pasado es tan oscuro, el de Edmond no tiene un pasado oscuro. Eso que sucedió hace 42 años, como él dice, hubieras tenido la posibilidad de hacer todavía más trámites en ese sentido. Si eso hubiera sido cierto en aquella época, 2 meses después de esa acusación falsa, fui electo diputado del Congreso de la República. No tuvieran elegir. Nunca. Después fui presidente del Congreso, después, como dije, embajador. No. Y en Naciones Unidas, antes de que lo contraten a uno, por supuesto investigan a ver de dónde viene uno, a dónde va y todo. Y por supuesto que no había nada. Entonces fue como yo llegué a trabajar y tuve esas altísimas funciones pues en Naciones Unidas. Pero si esta acusación hubiera sido verdadera, cierta, si hubiera habido cualquier sospecha de realidad, jamás hubiera llegado pues a esas posiciones. Pero yo lo único que pensé es, ¿cómo estarán viviendo de bien esos niños que acabaron en una familia bellísima? Ahora me imagino es un que acto de amor. Han de tener 40 años de edad. Claro. Sí, entonces, claro. Sí, yo creo que les salvé la vida, porque pudieron haber terminado muertos de hambre, literalmente niños que se mueren de hambre en Guatemala, o niños de la calle abandonados, o mareros, o lo que sea, no sé. Edmond, en el poco tiempo que nos queda, yo sí quisiera hacer un llamado. Mi trinchera a lo mejor en Guatemala no tendría que tener una importancia, pero sí decirle a los guatemaltecos que le den una muy buena pensada a su voto, porque en mi país muchos no le dieron esa buena pensada. Y si tú no piensas bien tu voto y a quién le das tu confianza, el giro de ese país puede ser de 180 grados devastador. Y no hay vuelta para atrás. Y yo sí creo que tú puedes construir un futuro muy importante, muy interesante y colocar a Guatemala donde tiene que estar. Es un país hermoso, con gente bellísima, trabajadora, extraordinaria, turísticamente explotable por donde puedas. Sí. Es bellísimo, es un lugar bellísimo, de un premio Nobel de la paz, o sea, de premio gente, Nobel de literatura otro de literatura.
Y te tienen, Edmond, te tienen. Así es que me parece que puede ser sin duda alguna una propuesta muy interesante para un país y para un país de América Latina que hoy necesita hombres de bien. ¿Tienes las manos limpias? Ahí están, las manos limpias, o sea, aquí por ahí no hay corrupción, no hay sangre, no hay violencia, no hay nada de eso, Las manos muy limpias, la mente también muy clara, el corazón limpio. Eres un buen hombre. Y anchas las espaldas para esta lucha que nos toca, porque tenemos que reconstruir un país. Ahí estamos con un gran equipo de gente pensando en eso, pensando siempre en la gente. Para despedirnos, las personas que acompañan a un presidente, en caso de que seas presidente de Guatemala, esa gente que te rodea, ¿es gente capaz? ¿Te vas a hacer de un equipo capaz o de un equipo de lealtades que van a hacer lo que tú digas a la hora que tú Lo que necesitamos, por lo menos en Guatemala, es gente que conozca, gente con experiencia. El gobierno no es para llegar a improvisar o para compadrazgos, a poner ahí gente que, o amiguetes, no, el gobierno es cosa seria. Entonces el equipo que tenemos alrededor, ahí que está ya finalizando el plan de gobierno, es gente de calidad AAA, diría yo, o sea que estoy muy orgulloso de eso, y de ellos, y estoy seguro que vamos a hacer un trabajo extraordinario, pero para eso primero tenemos que ganar las elecciones, entonces ya nos estamos preparando para esta campaña electoral. Pues enhorabuena y deseo que los guatemaltecos comprendan que su voto en libertad y en secreto es de suma importancia para darle el rumbo a su país. Y que cuando el voto va para una persona que no es correcta, el presente y el futuro apestan. Y contigo olerá distinto. Te agradezco mucho, Fernando. ¿Con qué te quedas de haber estado aquí en este breve, esta plática pequeñita? Bueno, acá estamos en la Ciudad de México, realmente una sorpresa de poder tener esta conversación, no me lo esperaba, tener esta oportunidad de poder conversar en esta entrevista. Y vengo a México a ver a algunos amigos, también con otras posibilidades de entrevistas con otros medios de comunicación. Es importante que México se entere, que sepa lo que está pasando. Acá nomás, aquí, nuestro país vecino. Ahí somos... Los cruzandito y los Somacinta. Sí, ahí estamos. Ahí están. Y el vuelo es 1 hora 30 minutos. Es más cerca a Guatemala que ir de aquí a cualquier otra ciudad. Chihuahua. Entonces estamos ahí y somos muy cercanos de cariño, de aprecio entre el pueblo mexicano, el pueblo guatemalteco. Y todos los guatemaltecos soñamos con venir a México a pasear, a divertirnos, a conocer México. Mi abuelita, que era maestra, se llamaba Hortensia, ella todos los años venía a México a pasar sus vacaciones. Y mis tías también, tengo 7 tías, y venían, y la familia siempre estuvimos así muy cercanos a la cultura mexicana, y también gozar de la amabilidad y de la generosidad. Mira, de los mexicanos que lo mismo pasa con los guatemaltecos. pero es una delicia. Una pregunta, por favor, denme tiempo, denme 2 minutitos. 7 tías. Oye, pues, ¿qué has aprendido del mundo de las mujeres, hermano? No, bueno. ¿Cuánta mujer a la redonda? Sí, somos 25 primos hermanos en Guatemala, sí. Qué maravilla. Mi padre era el hijo mayor, y él tenía 7 hermanas ahí más pequeñas, y mi abuela Hortensia, que era una maravilla. Qué belleza las mujeres, ¿verdad? Así es. Yo las quiero y las admiro muchísimo. Mi esposa, tengo 43 años de casado con mi esposa, y ha sido mi pilar en la familia, educando a mis hijos, y me apoya, me respalda, me acompaña. O sea que sin mi mujer, jamás hubiera llegado yo a donde llegué en la vida. Pues es un gusto, Edmond. Gracias por estar aquí en Fernanda Talks. Te agradezco. Y yo les quiero decir básicamente un mensaje contundente. Yo invito a poca gente a mi casa. Cuando hicimos todo este tema vía Zoom, pues con quien quieran. Pero a mi casa invito a muy poca gente. Aquí solamente entran hombres de bien y mujeres de bien. Y estamos transmitiendo este programa hecho desde mi casa. Gracias, Edmond. Esta es tu casa, siempre serás bienvenido. Te lo agradezco, mi hermano. Gracias. Gracias. Hasta pronto.